Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 15ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 12 de junio del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gambá Wong, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Barosa Camento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sesión, que son en total 20 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 529-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de junio de 2023 deducido del expediente 23-2020, relativo al juicio ordinario familiar del Juzgado Primero de la Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Se trata de un juicio ordinario oral familiar de guardia y custodia. El juez de primera instancia dictó la resolución resolviendo que no había procedido dicho juicio instado y en consecuencia se absolvió a los demandados de la demanda interpuesta. Se declaró que la menor de edad involucrada quedara bajo el cuidado y custodia de su madre hasta que cumpla la mayoría de edad, adquiere estado o autoridad competente disponga lo contrario. En atención a lo anterior, se dispuso que el abuelo entregue a la niña a su madre. Se canalizó a los progenitores de la niña, así como al actor del juicio, a fin de que un especialista en psicología les brinde acompañamiento individual y terapéutico para asumir objetivamente sus roles que a cada uno les corresponde como padres y abuelos. Se fija un régimen de convivencia ampliado, tanto con el padre no custodio como con el abuelo, y se fija una pensión alimenticia a favor de la niña involucrada. Estén garantizando también los alimentos con el equivalente a 2 meses de pensión alimenticia. En sus agravios, bueno, ambas partes presentan su apelación. En los agravios del actor señala que el juzgador violentó los derechos de la menor de edad involucrada, de tutela efectiva y seguridad jurídica. Por tal motivo, el juez tenía la obligación, ante todo, de salvaguardar la integridad física y mental de su nieta, lo que no ocurrió con la determinación. Por su parte, la demandada señaló que el juez de primera instancia, al momento de dictar sentencia y decretar un régimen de convivencia de la menor de edad con su abuelo, pasó por alto el interés superior de la niña, pues fue omiso y en algunos casos restó valor probatorio a los informes y oficios suscritos por profesionales del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán. En el proyecto se considera fundada y motivada la decisión del juzgador respecto a declarar improcedente el juicio de guardia y custodia y en consecuencia ordenar a que la menor de edad sea devuelta con su madre, por lo que resultan infundados los agravios esgrimidos por el actor. Se concluyó que lo más benéfico para la menor de edad es quedar bajo la guardia y custodia de su madre, pues en los diversos dictámenes psicológicos se advierte que es apta para cuidar a su hija. Las testimoniales refirieron que durante el tiempo que vivió con ella siempre estaba al pendiente y si los abuelos se hacían cargo durante la mañana de la niña es porque la señora trabajaba. En atención a lo anterior y debido a que las partes lograron llegar a un acuerdo mediante una junta de venio respecto de la modalidad de régimen de visitas del abuelo con su nieta, se propone modificar la sentencia apelada con el único objetivo de continuar con el régimen de convivencia en su modalidad supervisada en el Centro de Convivencia Familiar. Y se rinda durante un periodo de 3 meses y posteriormente se rinde un informe a la autoridad jurisdiccional de primera instancia, efecto de evaluar la posibilidad de decretar nuevamente un régimen de convivencia donde la niña pueda pernoctar con su abuelo y realizar videollamadas.
Por tanto, el sentido que se propone es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba o modifica por unanimidad el proyecto de TOCA 529-2023. Seguimos con el TOCA 26-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 8 de diciembre de 2023, deducido del expediente 184-2019, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Tercero de Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, director. En este procedimiento especial de divorcios incausales lo promueve el señor en contra de la señora y se acumuló un juicio ordinario de guardia y custodia que ella promovió posteriormente. Cabe señalar que las dos partes apelaron y que los puntos controvertidos en esta apelación, en estos recursos de apelación, son la guardia y la custodia con el respectivo régimen de convivencia del padre no custodio, del progenitor no custodio, los alimentos en todas sus vertientes, es decir, las pensiones alimenticias para los dos niños menores de edad involucrados, la pensión compensatoria a favor de la señora, la compensación a favor de la señora también. Estos vienen siendo los puntos cuestionados en la apelación, en virtud de que en la sentencia de primer grado, la juez determinó darle la custodia al padre después de que pasara en el régimen que dictó, después de que pasara un término de un año, señaló que finalmente la custodia la tendría el padre de los menores de edad y se estableció el régimen correspondiente. En cuanto a pensión alimenticia, hizo allá lo propio, primero para fijar la pensión del señor, destacándose que fijó la misma cantidad para los menores de edad que para la señora en concepto de pensión compensatoria. Y en el caso de la compensación se señaló que si bien la señora tenía derecho a la compensación, no por los motivos que hizo constar en la sentencia, ya no habían estos bienes. El estudio del proyecto que puse a su disposición plantea en estos 4 puntos, en virtud de la suplencia de la queja en atención al interés, al interés superior de los menores de edad, en atención a que los agravios de la señora resultan parcialmente fundados y suficientes, y en atención a que los agravios de él resultan fundados. Después de analizarlo mucho, de verdad creo que, aunque es un procedimiento que ha tardado mucho y que ha afectado en la vida de todos los involucrados, papá, mamá, hijos, abuelos maternos y paternos, de verdad creo que debemos dejar insubsistente la sentencia y reponer el procedimiento, por cuanto no se cuenta en la actualidad con los elementos para determinar quién es el progenitor idóneo para para tener la custodia. Hizo falta el señor, dado que ya tiene un rato que se disolvió el vínculo matrimonial, el señor ya se volvió a casar. Hizo falta una prueba psicológica en la persona de su nueva pareja. Hizo falta también un estudio socioeconómico en el domicilio del señor. No se tiene noticias del domicilio del señor. Entonces, a mi parecer, hay que recabar, en cuanto a guardia y custodia, hay que recabar toda esta información para poder determinar quién es el custodio idóneo. Perdón, el progenitor idóneo para tener la guardia y custodia. En cuanto a pensión alimenticia, me parece que también carecemos de lo concerniente para fijar adecuadamente el monto. Se reconocen los derechos de pensión alimenticia y de pensión compensatoria, pero no tenemos los elementos necesarios por cuanto el tiempo que ha durado el procedimiento actúa en perjuicio. Entonces, a la hora de dictar la sentencia, son muy antiguos todos los datos que se tienen.
Aquí quiero hacer hincapié que hubo un amparo de la juez quinto de distrito, que es el que me, al menos cuando les propuse el proyecto, el que me hizo más visible, se hizo más visible la falta de elementos en cuanto a este tema. Entonces sí creo que debemos de ordenar que se recabe toda esta información. En cuanto a compensación, me parece que le asiste la razón a la señora en cuanto a lo que alude de los bienes del señor y se hace el estudio correspondiente de la compensación. Es decir, el proyecto viene en el sentido de que se reponga todo el procedimiento y cuando se dicte la sentencia se deja muy claro, primero, cuáles son todos los elementos que de oficio tiene que recabar la juez. Ojo, el proyecto no está proponiendo que las partes puedan presentar pruebas. No, las partes no tienen derecho a presentar pruebas. Este tiempo ya pasó en el procedimiento. Ahorita es de oficio y en interés de los menores de edad, de su interés superior, recabar determinadas pruebas para que ya se pueda tomar una decisión adecuada. Se establecen claramente cuáles son estas probanzas que se requieren tomar y se le dan las pautas a la juez de lo que debe de considerar para resolver cada uno de estos temas respecto a dónde tiene libertad de jurisdicción y qué es lo que ya está reconocido por la propia sentencia y que no fue controvertido por las partes. Y aquí quiero hacer un llamamiento a los abogados. Es indispensable que le lean y enteren a las partes de lo que dice la sentencia. Es obvio que los padres, mamá y papá, han antepuesto sus intereses por encima de los intereses de los menores de edad. Entonces, al menos si el proyecto queda aprobado en el sentido en el que yo lo propongo, estoy poniendo varias, se me fue la palabra, prevenciones y apercibimientos para que cumplan ambas partes. La señora tiene que ser más flexible a la hora de permitir la convivencia con sus hijos. El señor tiene que dar información de su predio, tiene que permitir que se realice en el predio donde vive la prueba esta que realiza el trabajo social, el trabajo social. Entonces, son varias las prevenciones que se hacen en el contenido de la sentencia. Dénsela a conocer a papá y a mamá porque es en beneficio de sus hijos. El proyecto gira en beneficio de sus hijos, en poner a los niños como prioridad, que se queden atrás. Yo sé que es difícil, pero hay que anteponer sobre todo el interés de los menores de edad. Y mientras que se dicta la sentencia, me parece que podemos dejar establecida la misma pensión alimenticia que había como medida provisional, también como pensión, alimentos provisionales para la señora, y que permanezcan las mismas medidas que dictó la juez en la sentencia que se está dejando insubsistente para continuar con el fortalecimiento y restablecimiento del vínculo paterno-filial. Los niños necesitan convivir con su padre. Ya fue mucho tiempo el que no han podido convivir con ellos. Es necesario que se dé esta situación. Es necesario que los dos colaboren. Tristemente, en este asunto no hay ganadores. En este asunto solo hay perdedores. Y tristemente los perdedores han sido sus hijos. Ojalá que puedan, por favor, anteponer los intereses de sus hijos, cumplir con la sentencia, si la aprueban mis compañeros magistrados en estos términos, cumplir con la sentencia y evitarnos que se siga prolongando esto que ha sido únicamente en perjuicio de todos los interesados. Entonces, repito, en el proyecto creo que están bastante claras las medidas. Sería dejar insubsistente la sentencia y reponer el procedimiento. Se procede a suscitar sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Eh, a favor y sí reconocer el estudio. Me gustó el proyecto y siento que fue es un toca como un expediente, como ya mencionó la ponente, extenso, y creo que sí se tocaron todos los puntos que se necesitaban tocar. Agradecer ese estudio. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, Igual a favor del proyecto también me uno al reconocimiento a, a la magistrada y a su equipo por el estudio que se hizo, un estudio exhaustivo,
y coincido en que la propuesta pues vela por el interés superior de la niña y el niño involucrados. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 26-2024 se declara dejar insubsistente y reponer el procedimiento por unanimidad de votos. Continuamos con el TOCA 102-2024 de la ponencia del magistrado tercero. No obstante, el ponente ha decidido retirarlo para un mayor estudio. En virtud de ello, continuaremos con el TOCA 39-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 3 de octubre de 2023, deducido del expediente 378-2022, procedimiento especial para la ejecución de un convenio del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Bien, en el proyecto que someto a consideración de los magistrados se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en la cual la juzgadora del conocimiento no accedió a dar por concluido el término probatorio concedido. Contrario a lo argumentado por el recurrente, la autoridad jurisdiccional de primera instancia sí motivó y fundamentó adecuadamente su actuación conforme a lo establecido en el artículo 47 del Código Procesal Civil, el cual alude que, para el caso de que en la legislación no se señale término para la práctica de algún acto judicial o ejercicio de algún derecho, deberán aplicarse los plazos en él indicados. Asimismo, y acorde con lo previsto en el numeral 187 del Código Adjetivo de la materia, cuando trate de darse por concluido el término ordinario de prueba antes de que venza el plazo otorgado por el juez, solo podrá solicitarse ya sea por el actor o por el demandado, siempre y cuando lo requieran de entera conformidad a ambas partes. Sin embargo, dicha pretensión únicamente la hizo valer el apelante sin que mediara un acuerdo de por medio entre las partes. En tal virtud, se estima que la prueba pericial y la solicitud del término especial probatorio no han sido en perjuicio de las partes, por cuanto fueron los interesados quienes la han solicitado a la juez con el objeto de resolver el incidente planteado. En consecuencia, y habiendo resultado infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el apelante, propongo confirmar el auto impugnado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, magistrada A favor cuarta, del proyecto, a favor del proyecto. gracias. Magistrado quinto, A favor. teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 39-2024. Seguimos con el TOCA 208-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2024, dictado en los autos del expediente 15 de 2022, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, el recurrente formalizó un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria con una institución bancaria en el año 2004. En 2021, el apelante vendió el predio hipotecado y en el mismo acto el comprador lo donó. Posteriormente, en enero del 22, el recurrente presentó una demanda buscando la prescripción negativa del contrato de crédito, argumentando más de 10 años sin que el banco le hubiera exigido su cumplimiento. La demanda fue admitida y el banco fue declarado en rebeldía por no contestarla. Y seguida la secuela procesal, la juez dictó sentencia definitiva en donde determinó la no procedencia de la prescripción negativa del contrato, pues no justificó los hechos constitutivos de su acción. Y es frente a esta decisión que el recurrente presentó su recurso de apelación. Argumenta en sus agravios que el juicio de prescripción negativa debió admitirse porque cumplió con sus elementos de procedencia, ya que demostró la existencia de la obligación mediante el contrato de crédito pactado con el banco y en el cumplimiento del plazo de 10 años desde febrero de 2006 hasta junio de 2020 sin que se llevara realizada el cobro. Critica lo resuelto en la sentencia por confundir la prescripción negativa de la acción hipotecaria con la del cumplimiento del pago.
Además, señala errores en la fundamentación de la jueza y argumenta que el plazo de prescripción inicia con el incumplimiento del pago y no desde su inscripción en el registro público en el caso de la acción hipotecaria. Finalmente, el recurrente invoca jurisprudencias y artículos que respaldan su posición y enfatiza que el plazo de prescripción debe contarse desde el incumplimiento de las 3 cuotas quincenales consecutivas ocurridas a partir de febrero de 2006. El proyecto propone confirmar el sentido de la resolución impugnada y modificar la parte considerativa de esta, en lo que respecta a determinar el momento en el cual se hizo exigible la obligación de pago por parte del apelante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la prescripción negativa es un mecanismo legal que permite la cancelación de obligaciones debido al desinterés o abandono del acreedor, evidenciando por su falta de acción para reclamar el cumplimiento de la obligación. Para solicitar la prescripción negativa es esencial demostrar la existencia de la obligación y que han pasado al menos 10 años desde que la obligación pudo ser exigida legalmente. En el contrato analizado se estableció un plazo de 30 años para el cumplimiento del pago, incluyendo una cláusula de vencimiento anticipado por no realizar 3 pagos quincenales consecutivos. También la Corte ha determinado que cuando se trata de vencimientos anticipados en parcialidades, se activa inmediatamente la exigibilidad de la obligación desde dicho incumplimiento, otorgando al acreedor el derecho pleno para solicitar el pago completo de la deuda pendiente. Este hecho marca el inicio del periodo para la prescripción de la acción legal en caso de que el acreedor decida no ejercer su derecho a interponer una demanda. Y en el caso particular, la jueza interpretó incorrectamente el momento en que la obligación de pago se hizo exigible al considerar de manera incorrecta que la prescripción dependía de si el documento estaba inscrito en el registro público de la propiedad, confundiendo las condiciones para la viabilidad de la acción hipotecaria con las del cumplimiento del contrato, lo que no se ajusta a derecho. Por lo tanto, resulta apropiado realizar modificaciones en la sección considerativa correspondiente. De manera particular, en el análisis respecto al segundo elemento de procedencia de esta acción, los 10 años desde que la obligación pudo ser exigida, y aquí el proyecto concluye que si bien el recurrente no está obligado a demostrar la ausencia de pago ni que el banco le haya cobrado durante esos 10 años, sin embargo, no debe perderse de vista que en el caso particular la institución bancaria fue declarada en rebeldía, lo que implica que las afirmaciones que sustentan la demanda de la parte actual recurrente han sido cuestionadas al tenerse por contestadas en sentido negativa. Por lo tanto, es necesario que el demandante acredite los hechos positivos que sustenten su reclamo. En otras palabras, el recurrente debió demostrar que detuvo sus pagos en febrero de 2006 o precisar cuál fue el tercer pago que venció de manera anticipada en dicha temporalidad, lo que no ocurrió. Así, ante la falta de evidencia para sustentar lo anterior, esta sala colegiada consideraría, si se aprueba el proyecto, que no se acreditó la prescripción negativa solicitada, debido a que no se cumplió con el segundo requisito procesal esencial. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica la parte considerativa por unidad de votos el proyecto del TUCA 208-2024. Continuamos con el TOCA 734-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de julio de 2023, dictado en los autos del expediente 13-2013, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de la Familia del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución apelada es el auto en el que se determinó el incremento de la pensión alimenticia correspondiente al año 2023. En el proyecto se propone confirmar el auto apelado al ser infundados los agravios del inconforme, toda vez que al verse inmersos los derechos de menores de edad, el juez de origen cumplió con su obligación primordial de dar cumplimiento a los ordenamientos legales en protección de los derechos alimentarios en beneficio de los acreedores alimentistas. Esto sin pasar por alto la existencia de una resolución pendiente por parte del Tribunal Colegiado de Circuito sobre el incremento y actualización de la pensión alimenticia
al no estar firme la cantidad decretada. Sin embargo, no fue otorgada medida cautelar alguna que permitiera la inobservancia de la suma decretada, por lo que no existe impedimento alguno para continuar con el procedimiento respectivo, ni impide que se tome como base para fijar el incremento de la pensión del año 2023 ante la necesidad imperante de las acreedoras alimentistas. Por tanto, el sentido es confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 734-2023. Secretaria, A con- si les parece a mis compañeros, me gustaría solicitar un receso y, y no sé, en 10, 15 minutos y nos incorporamos Adelante. otra vez a la sesión. Se procede al receso de 15 minutos para esta sesión. Vencido el tiempo de la sesión, reanudamos la sesión y seguiremos con la lista. Y en este caso, seguiría la revisión del TOCA 181-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 9 de octubre de 2023, dictado en los autos del expediente 392-2014, diligencias de ejecución voluntaria del juzgado sexto de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto, la sentencia interlocutoria declaró la improcedencia de un incidente interpuesto en cuestión de nulidad de notificaciones y en lo esencial se duele de que esta notificación se le haya realizado a su asesor jurídico patrono y alega que en ese momento ya no era su asesor y que por ello pues no se enteró de tal notificación. En la resolución impugnada declaró la improcedencia del incidente y a mi juicio y en el proyecto que les planteé, debemos confirmar dicha sentencia por cuanto son infundados los agravios y también tienen una parte inoperante. Realmente nunca, o sea, del análisis se puede ver que no quedó en estado de indefensión. Él todavía no había dado noticia del cambio de asesor jurídico, por lo tanto la notificación se realizó adecuadamente. Y en esos términos propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 181-2024. Continuamos con el TOCA 133-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2023, dictado en el expediente 459 de 2022, procedimiento especial del divorcio sin causales del juzgado primero de la unidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La sentencia impugnada es la de fecha 14 de diciembre de 2023 y es en la cual se decretó una pensión compensatoria a favor de la cónyuge demandada a cargo del promovente por un porcentaje del total del sueldo que recibiera de forma mensual, la cual se extinguiría cuando hubiera transcurrido un término igual a la duración del matrimonio y para su aseguramiento se declaró trabado formal embargo del sueldo del obligado alimentista. Presenta varios agravios, de los cuales el primero lo considero fundado, pues, como bien argumenta el inconforme, en la sentencia definitiva no se valoró el medio de convicción en cita y consecuentemente tampoco fue considerado el argumento de defensa que con ella pretendía acreditar. En consecuencia, al no existir reenvío, resumiendo jurisdicción,
procedí a estudiar el medio de convicción en cita, que si bien justificó que la demandada había contraído nuevas nupcias estando casada con el demandante, sin embargo careció de alcance probatorio para acreditar que no tuviera derecho a recibir una pensión compensatoria a su cargo, toda vez que quedó plenamente demostrado que el demandante y la demandada mantuvieron voluntariamente una unión en pareja de forma constante y estable por un lapso prolongado de años. En sus siguientes agravios, el recurrente se queja de una indebida valoración de la prueba confesional y de la declaración de parte que ofreció, ambas a cargo de la demandada, pues aduce que en ellos adujo haberse dedicado al hogar, pero con la prueba consistente en el informe rendido por la representante legal del IMSS, esto había quedado desvirtuado, lo cual considero infundado, pues contrario a lo que hizo valer el apelante, a su excónyuge le asistía a la presunción de necesitar alimentos y a él le requería la carga de la prueba para desvirtuar tal presunción al justificar que no eran ciertos dichos argumentos, lo cual no aconteció. Igual hay un agravio donde el recurrente expone que para fijar el porcentaje de la pensión compensatoria, la juzgadora de origen no valoró adecuadamente los informes rendidos por su centro de trabajo, pues no se consideró que él había tenido ingresos netos sin considerar las deducciones, el cual considero que es infundado, pues toda vez que a la demandada le asiste la necesidad de recibir alimentos, al haberse dedicado preponderantemente al cuidado del hogar de sus hijos y al haberse acreditado la capacidad del obligado alimentista, se considera que la pensión fijada a favor de a cargo del actor por el monto equivalente al porcentaje fijado en la sentencia es equitativa y no le eroga agravio al apelante. Sin embargo, de la revisión minuciosa de la sentencia impugnada se advirtió que la juzgadora de origen en el punto resolutivo cuarto, al ordenar trabar formal embargo del sueldo del obligado alimentista, fue omiso en especificar que debería ser aplicado posterior a las deducciones legales. En tal virtud, en estricto apego al principio de congruencia que debe tener toda sentencia, así como lo dispuesto en la fracción quinta, artículo 393 y 396 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, debe modificarse el aludido punto resolutivo. Por lo anterior, les propongo modificar. Se procede a solicitar sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrado segundo, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual, estoy a favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto, el TOCA 133-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 198-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 27 de noviembre de 2023, deducido del expediente 960-2016, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Es el número toca 198, diagonal 2024. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Muy bien. En este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 27 de noviembre del año 2023, dictada por la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que declaró la procedencia del juicio ordinario reivindicatorio en su contra. Respecto a los agravios que hizo valer la parte apelante, estos resultaron inoperantes, infundados y fundados pero insuficientes. En el primer caso, pues cayó en una premisa falsa, ya que alega que la juzgadora del conocimiento no estudió la caducidad de la instancia. Sin embargo, de la revisión del expediente de origen, esta sí fue analizada, pero no procedió. En cuanto al segundo y tercer caso, contrario a lo que refiere el inconforme, en el sentido de que no se acreditó la identidad del inmueble motivo de la litis y que no motivó correctamente este elemento la juzgadora, ya que no fue desahogada una pericial en materia de topografía, sí existen pruebas suficientes e idóneas para justificar ese elemento de la acción, como lo son la escritura pública, la inscripción vigente, testigos y el acta levantada por la actuaria cuando lo emplazó. Por lo tanto, se propone calificar los agravios como inoperantes, infundados y fundados pero insuficientes y confirmar la sentencia de primera instancia.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 198-2024. Seguimos con el TOCA 209-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de noviembre de 2023, deducido del expediente 281-2023, juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la parte recurrente solicitó en primera instancia la apreciación positiva de mala fe eh, de un predio y solicitó que se realizara una anotación al registro público, a su registro público respecto del proceso judicial iniciado como medida precautoria. La jueza de origen denegó dicha solicitud argumentando que no se encontraba dentro del supuesto que marca la ley para el otorgamiento de providencias precautorias, que tampoco acreditó la necesidad de la medida. Ante estas negaciones, la parte recurrente interpuso la apelación, que es motivo de esta resolución. Como único agravio, la parte apelante se debe de un incorrecto análisis por parte de la juzgadora de la legislación local, lo que expresa que originó una indebida aplicación de la normatividad. El proyecto propone confirmar la parte conducente del auto dictado por la juez de origen, teniendo en cuenta la finalidad de las providencias precautorias, que es la de hacer viable la ejecución de la sentencia al conservar la materia de la litis o evitar un daño irreparable como consecuencia de la tramitación del juicio. Y pues a partir de eso resulta necesario que se acredite la necesidad de dicha medida con cualquiera de los medios probatorios que se encuentran enlistados en nuestro ordenamiento local procesal. Por lo tanto, al no haber cumplido con esta carga probatoria, es que resulta infundado el agravio puesto por la parte recurrente, dejándose a salvo sus derechos para que esté en aptitud de promover providencias precautorias que estime pertinentes, previo cumplimiento de los requisitos expuestos en la presente resolución. Por lo tanto, reitero, la propuesta es confirmada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 209-2024. Continuamos con el TOCA 832-2023 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2023, dictado en los autos del expediente 459-2022, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la sentencia apelada se determinó que procedió el juicio ordinario en ejercicio de la acción plenaria de posesión, pues la parte actora aprobó su acción ya que acreditó tener justo título para poseer y que el mismo es de buena fe. En consecuencia, determinó que se le debe restituir en la posesión del mismo y condenó al demandado a la desocupación y entrega del predio en litis. El único agravio de la parte apelante se basa en que la juez no valoró que tiene más de 13 años viviendo en calidad de propietario del predio, que solo menciona la juez que la parte actora tiene mejor derecho y que con sus pruebas demostró que tiene la calidad de propietario, que no debió valorarse su prueba de confesión en lo que le perjudica, ya que la primera pregunta fue insidiosa. En el proyecto se propone confirmar la sentencia, toda vez que se explica en qué consiste la acción plenaria de posesión, lo relativo a las pruebas y su valoración, así como los motivos por los que se considera que la valoración de la jueza fue correcta y apegada a derecho. Por tanto, el proyecto es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda,
A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 832-2023. Continuamos con el TOCA 47-2024 de la ponencia de magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 3 de noviembre de 2023, dictado en el expediente 753-2022, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene uso de la voz. Muchas gracias, licenciada. En la resolución impugnada, la juez del conocimiento se negó a llamar a juicio a 2 personas que solicita la parte demandada, tomando en cuenta la acción ejercitada, que es la de prescripción, y determinar que estas personas resultan ajenas a la litis. Y también, por otra parte, no se admitió un incidente de pago que interpuso la parte demandada. Es precisamente esta parte demandada quien apela e interpone diversos agravios, los cuales a mi juicio resultan inoperantes e infundados. Cabe señalar que en el trámite del TOCA se puede observar que mediante el escrito que interpuso el recurso de apelación, hizo alguna serie de manifestaciones y posteriormente vino a traer el escrito de expresión de agravios, el cual fue traído fuera de tiempo. Por lo tanto, el estudio de los agravios es únicamente de aquellos que fueron esgrimidos cuando interpuso la apelación. Muchos de estos agravios son inoperantes por cuanto repite ciertas partes del auto impugnado, y por otro lado es infundado por cuanto contrario a lo que planteó el contenido del numeral 51 del Código de Procedimientos Civiles, sí puede ser aplicado en relación con los incidentes, así como lo determinó la juez, en relación con el diverso numeral 481. Por lo tanto, propongo que se confirme el auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 47-2024. Sigue el TOCA 175-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2023, dictado en el expediente 547-2022, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del juzgado segundo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es la sentencia definitiva de 15 de noviembre del 2023, perdón, donde hubieron 5 agravios. Después de estudiarlos, el primero resulta infundado, ya que hay que tener en consideración que sus hijos no solo deben tomarse en cuenta sus necesidades materiales primas, como lo son la alimentación, sino también los gastos propios de vestido, calzado, gastos de habitación y gastos escolares, máxima que la obligación alimentaria de los padres para con sus hijos no se limita únicamente a proporcionarles lo necesario para satisfacer sus necesidades primarias. El segundo agravio lo considero infundado, ya que contrario a lo manifestado, la aludida probanza sí fue debidamente valorada, toda vez que ambos testigos dieron razón de su dicho, aunado a dicha prueba testimonial tuvo fuerza probatoria, como lo señaló la juez de primera instancia en la resolución combatida, ya que éste puede libremente, haciendo uso de su arbitrio, atribuir o restar valor probatorio a las declaraciones de los testigos. El tercero igualmente resulta infundado, ya que no representa una violación a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación de este precepto condicionan el otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación.
El cuarto agravio considero infundado, ya que fijar la garantía es una prerrogativa propia del juez y éste, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, puede determinar su depósito en cantidad, pues el propio apelante no ha sido responsable en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Y la resolutora debe asegurar que a la menor de edad no le falten los medios para subsistir. Como quinto agravio, igual considero que es inoperante, toda vez que no constituyen argumentos que tiendan a controvertir las consideraciones sustentadas en el fallo de primera instancia, donde justificó el derecho de sus hijos y la necesidad que tienen de recibir alimentos, siendo precisamente este el objeto del recurso de apelación, pues de su lectura no se advierte que ponga de manifiesto la ilegalidad de la sentencia, que por esta vía debe examinarse, ni constituyen verdaderos razonamientos que acrediten que la determinación sostenida por la juez natural sea contraria a la ley o su interpretación jurídica. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 175-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 190-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de enero de 2024, deducido del expediente 427 de 2021. Diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración, este deriva de unas diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la madre de un menor de edad con el fin de que se decrete a favor de la ahora adolescente una cantidad en concepto de pensión alimenticia a cargo de su padre. En la resolución respectiva, se declararon procedentes estas diligencias, condenándose al padre del adolescente a una cantidad equivalente al 30% de su sueldo mediante el embargo del mismo. Inconforme con dicho porcentaje, la parte demandada interpuso el recurso de apelación señalando que no se habían considerado a sus demás acreedores alimentarios al momento de fijarse el monto y que también le afectaba en su mínimo vital. Luego de analizarse la resolución recurrida, así como lo actuado en el procedimiento de origen, se obtuvo que la juzgadora de primer grado, contrario a las estimaciones del recurrente, sí tomó en consideración a los demás acreedores alimentarios del deudor, quienes eran otros 2 menores de edad, por lo que respecta a su diversa hija mayor de edad y a la actual pareja sentimental del recurrente, en el estudio se consideró correcto el criterio adoptado por la juzgadora de no tomarlos en consideración al no haber constancias para acreditar que aquellas dependían directamente del caudal alimentario del recurrente, contrario a los menores de edad, quienes por su calidad se consideró que gozaban de la presunción de necesitar alimentos. No obstante lo anterior, al hacerse patente que la juzgadora de primera instancia no hizo un pronunciamiento alguno con respecto a la garantía, reasumiendo jurisdicción, se consideró fijársele al deudor alimentario una cantidad en dicho concepto. En este sentido, los agravios se consideran infundados, pero al hacerse patente la existencia de los motivos de suplir esta deficiencia de la queja a favor del adolescente, se propone modificar la resolución impugnable. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor del proyecto. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 190-2024. Continuamos con el TOCA 222-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2024, deducido del expediente 247-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. Quien recurre la sentencia señalada por
por la secretaria es el hijo de la parte actora en un juicio de prescripción positiva, ello ante el fallecimiento de su madre. El recurrente señala en sus agravios que en la sentencia combatida la juez no analizó correctamente el material probatorio aportado y desahogado en juicio, por lo que no pudo advertir de manera adecuada la acción planteada, y ya que a su consideración, en el caso concreto sí se actualiza la causa generadora de la posesión, la cual es el contrato de compraventa verbal, la cesión de derechos y el contrato de promesa de compraventa. De igual forma, alega que la juez no valoró correctamente las pruebas testimoniales desahogadas con las cuales, a su consideración, se acredita la posesión originaria y el paso de los años. El proyecto propone confirmar la sentencia recurrida. Se propone declarar infundados los primeros agravios al considerar que la posesión con la que se adquirió el predio es una posesión derivada y no originaria. Esto es así, pues no debe perderse de vista que los instrumentos que se celebraron previamente, a los que me referí, fueron celebrados por el concubino de la parte actora, no por ella, que fue que promovió el juicio civil. Es por ello que, independientemente de que en su momento la parte actora tuviese la posesión del predio, no debe omitirse que lo procedente conforme a derecho es que para que opere la posesión positiva, la posesión de quien promueva la demanda debió haber surgido mediante un justo título. Sin embargo, ni la parte actora ni la recurrente celebraron o suscribieron tales documentos, por lo que no puede considerarse como causa generadora de la posesión. La segunda razón es que la cesión de derechos no se concretó porque de constancias se advierte que si bien ese instrumento se presentó en un juicio de sucesión intestada, la autoridad ministerial que fue llamada estimó improcedente dicha cesión porque hacía falta el inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria, sin que obre constancia adicional donde se haya materializado dicha cesión de derechos o que el predio en cuestión ya se adjudicó, por lo que, como si ya se señaló, no puede considerársele como causa generadora de posesión. Por otro lado, el segundo conjunto de agravios resulta inoperantes porque las premisas que conforman estos agravios son genéricas, es decir, no expresan ni señalan concretamente por qué es que la juez valoró incorrectamente las testimoniales. En sí, el recurrente no ofrece razones para demostrar la incorrecta valoración que la juez supuestamente realizó. Tampoco señala cómo es que esa valoración trascendió en el resultado del fallo en sentido negativo para el recurrente, ni señala concretamente qué preguntas y qué respuestas le benefician en el sentido de acreditar la causa generadora de la acción. Por tanto, repito, la propuesta es confirmada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, magistrado quinto. Ah, A favor. gracias. Teniendo 5 votos a favor del proyecto, el TOCA 222-2024 se aprueba, confirma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 36-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2023 dictada en los autos del expediente 508-2021. Juicio de interdicto de obra nueva del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la. Gracias. En la sentencia dictada en este asunto, que es el motivo de la apelación, se declaró la procedencia del juicio de interdicto de obra nueva promovido, condenándose a la parte demandada a resarcir los daños causados al predio de la parte actora. En este proyecto se propone modificar a efecto de que se condene al pago de los daños causados en el predio colindante, así como a las reparaciones que ya efectuó el legítimo propietario del mismo. Por otra parte, se ordena la demolición de la obra nueva actualmente terminada por la rebeldía y desobediencia a un mandato judicial de suspensión de la obra, debidamente notificada, al igual que reiterada en diversas ocasiones.
máxime de que fueron estimados los datos relevantes del dictamen que realizaron los expertos, peritos expertos, donde señalan que el muro en el que apoyaron las nuevas estructuras no está preparado para soportar dicha carga, por lo que refieren que puede ocurrir un evento catastrófico. Por tanto, el sentido que les propongo es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto de TOCA 36-2024. Seguimos con el TOCA 67-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de octubre de 2023, dictado en los autos del expediente 487-2023, juicio ordinario civil, juzgado segundo civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto se está pretendiendo la nulidad de unas escrituras y en el auto impugnado se admite únicamente la demanda en contra de quien aparece como la parte compradora en ese contrato. No se admitió la demanda en contra del notario público ni en contra del director del registro público, como lo planteó el demandado, y es perdón, el demandante, y es precisamente él quien viene a apelar. A mi juicio, resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer, por cuanto la acción de la manera en la que la planteó el demandante se refiere a vicios formales del acto jurídico y que pues vinculan directamente al notario público demandado. Serían vicios que emanan directamente de su actuación y que pudieran tener consecuencias jurídicas adversas, por lo que debe de ser llamado a juicio y tener la oportunidad de defenderse. Ahora bien, considero que son parcialmente fundados porque no le asiste la razón a la parte recurrente cuando alega que se debió admitir la demanda en contra del señalado director registral, pues no se le reclaman visos propios, dado que finalmente la cancelación de las inscripciones hechas ante la dependencia a su cargo dependerán del sentido del fallo definitivo y además de la lectura integral de la demanda, así como de los documentos adjuntos a esta, se desprende que dicho funcionario se limitó a cumplir con su labor registral. Por lo anterior, propongo que se modifique la parte conducente del auto combatido a fin de llamar a juicio únicamente al notario público, al fedatario público demandado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto de TOCA 67-2024. Seguimos con el TOCA 192-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 19 de febrero de 2024, dictado en el expediente 164 de 2018, procedimiento especial de divorcios y causales del juzgado segundo de propiedad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene los... No se escucha, magistrado. Perdón, nada más para confirmar, es el 192. Sí, 192-2024. Ok, gracias. En este caso, la resolución impugnada es la sentencia en la que se declaró que el niño involucrado quedaría bajo custodia de su madre. Se canalizó a las partes y al infante la Dirección de Atención a la Infancia y a la Familia, a fin de que se les otorgue asesoramiento psicológico por 4 meses. Se determinó régimen de convivencia ordinario y en periodos vacacionales, mismo que se sujetó al periodo de 4 meses de asesoramiento y que éste fuera favorable. Se fijó como pensión alimenticia en favor del niño y a cargo de su padre,
la cantidad equivalente al 40% de las percepciones mensuales devengadas por el demandado como empleado del gobierno del Estado, embargando dichos sueldos en concepto de garantía. Perdón. De la revisión de las constancias que integran el expediente, se advierten ciertas cuestiones vinculadas con la custodia, régimen de convivencia, alimentos y su garantía, que son de especial relevancia al estar relacionados con los derechos e intereses del menor de edad involucrado, lo que conlleva que en esta segunda instancia tomemos las medidas necesarias para garantizar de manera plena sus derechos y que puedan verse afectados en su esfera pública o privada. Por ello, en interés superior del menor de edad involucrado, es necesario reponer el procedimiento de primera instancia a fin de que la jueza resuelva fundamentalmente lo relativo a la custodia, emite una decisión respecto a la procedencia o no del régimen de convivencia del menor de edad con el progenitor no custodio y señalar si ésta merita o no una restricción o limitación, fundando y motivando las razones para ello. Emite una decisión en la que señale la obligación de los progenitores de proporcionar alimentos a su hijo, la forma en que cada uno cumplirá dicho deber, así como para que establezca el monto de la pensión alimenticia a favor del menor de edad y correspondiente garantía, y ordene la notificación de la resolución. En tal sentido, les propongo reponer con relación al interés superior del menor de edad involucrado en este proceso. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad dejar insuficiente reponer el procedimiento en el TOCA 192-2024. Continuamos con el TOCA 144-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo a recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de diciembre de 2023, dictado en el expediente 632-2023, juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Este asunto es por lo que me gusta el derecho civil. Es un auto en el que no le admiten el juicio de prescripción negativa a una persona por cuanto se consideró que no era ella en quien se había constituido el gravamen, a favor de quien se había constituido el gravamen sobre el predio y se refiere la juez del conocimiento que no tenía ni el interés jurídico ni la legitimación en la causa para comparecer a promover el juicio. Es la parte promovente quien viene a recurrir el auto y me parece que son fundados sus agravios por cuanto le asiste la razón cuando refiere que el gravamen le sigue, se dice coloquialmente, al bien inmueble y no a la persona. Ella compró dicho gravamen, compró dicho inmueble aceptando tal gravamen, por lo tanto tiene el derecho y hacemos alusión en el proyecto a una tesis de la entonces tercera sala de que sí puede ella demandar directamente a la persona que no hizo valer en favor en quien se hizo la hipoteca y que nunca hizo valer el cobro mediante la hipoteca, sí puede demandarla. Y puntualizar nada más algo que ya esta sala ha mencionado con anterioridad y que hay muchos criterios federales al respecto. La legitimación en la causa no puede ser estudiada en el auto de inicio. Se refiere a la legitimación procesal. Por lo tanto, a mi juicio, debemos de revocar el auto impugnado y admitir el juicio. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad del proyecto del TOCA 144-2024. Continuamos con el TOCA 223-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de febrero de 2024, dictado en el expediente 391-2022, juicio ordinario civil y juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz.
Gracias, secretaria. En el auto impugnado se decretó que había operado en pleno derecho la caducidad de la instancia por haberse dejado de actuar en el procedimiento durante más de 6 meses consecutivos, por lo que se extinguió y sobreseyó la instancia. Después de haber hecho un análisis, les propongo confirmar el auto impugnado, ya que resultan infundados los agravios expuestos por el recurrente, pues contrario a lo que aduce, el hecho de que haya acudido en diversas ocasiones al juzgado a preguntar respecto del resultado de la notificación a la parte demandada no genera una presunción de su voluntad de impulsar el procedimiento, pues para cumplir con la carga del impulso procesal que impone el principio dispositivo en materia civil y con ello puede interrumpirse el plazo de 6 meses previsto para que opere la caducidad de instancia, las partes deben de presentar sus promociones por escrito, de forma oportuna y coherente a la etapa procesal en que se presentan. Sin embargo, el recurrente fue omiso al impulsar el procedimiento, pues de la fecha en que se realizó la última notificación dentro del mismo, no presentó promoción alguna, sino hasta casi 9 meses después de que éste estuvo en aptitud de hacerlo, por lo que al no ser oportuna dicha promoción, no está apta para interrumpir el plazo de 6 meses para que opere la caducidad de la instancia y por ende operó en pleno derecho en términos de los artículos 53 y 54 del Código de Procedimientos Civiles, resultando legal y apegada a derecho la determinación contenida en el auto impugnado. Al haber resultado, en mi opinión, infundados los agravios, les propongo confirmar el auto de fecha 21 de febrero del 2024. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 223 de 2024. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria. Como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día 19 de junio de 2024 a las 10 a.m. Si pudiera ser a las 11 de la mañana, por favor, si están de 11. acuerdo todos. Queda aprobado que la próxima sesión se realizaría el día 19 de junio de 2024 a las 11 de la mañana. Gracias. Sí. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 15ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.